Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola a todos, muy buen día. Esperamos que estén teniendo un rico día sábado. Y sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Este es un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Y el día de hoy me encuentro con mi compañera Valentina. ¿Cómo estás, Valentina? Hola Javiera, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias Bien. por darme la bienvenida al programa. Gracias a ti. Mi nombre es Javiera Collinao y ambas somos estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube y Spotify como Frecuencia Nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, y también pueden revisar nuestros programas en mixcloud.com/frenut. Y no olviden tomar las medidas de prevención contra el COVID-19, como el lavado de manos frecuentes con agua y jabón por 20 segundos y en caso de no tener acceso a agua potable, con alcohol gel. Recuerden respetar el distanciamiento social de 1 metro mínimo con otra persona, usar mascarillas de forma obligatoria cada vez que salgan, desinfectar las superficies constantemente y cubrirse la boca y nariz al toser con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo. Frecuencia Nutricional apoya al quedarse en casa. Bueno, para el día de hoy tenemos un tema muy interesante que no hemos tocado muchas veces en nuestro programa y para ello traemos una invitada muy especial. Con nosotros el día de hoy tenemos a Verónica Zambra, nutricionista, docente del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile y que hoy día viene a tratar el tema que nos trae, que es nutrición enteral y parenteral en la primera línea. Hola, profe Vero, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias primero por la invitación acá en la radio. Encuentro que contribuye mucho a poder informar a la sociedad, no solo de la parte nutricional, ¿no es cierto? Tratan distintos temas, así que es muy entretenido ser parte de su linda labor. Excelente. Y muchas gracias también por aceptar la invitación. Estamos muy encantadas de tenerla en nuestro programa. Y bueno, Muchas este es un gracias. tema muy importante porque con la llegada de la pandemia ha llegado una crisis sanitaria y con ello la gente que está en la etapa más grave del COVID necesita intubarse y con ello vienen otros tipos de alimentación, ya no se puede alimentar de la manera tradicional, que es de forma oral. Por lo tanto, este tema se vuelve muy importante y nos gustaría ponerlo sobre la mesa para que ustedes puedan comprender un poco cómo se trata la alimentación en este contexto. Y para ello nos gustaría saber cuál es el contexto actual dentro de los hospitales respecto a la pandemia. Estuve revisando, ¿no es cierto?, para esta entrevista, cómo ha sido la última semana respecto a lo mismo que mencionan, ¿no es cierto? El coronavirus es una patología infecciosa, ¿no es cierto?, que por lo mismo lleva a un estado proinflamatorio de las personas que lo contraen, ¿no es cierto? Claramente tiene distintos estadios, hay personas que tienen sintomatología leve, pero hoy día nos vamos a referir a aquellos que entran a hospitalización. Principalmente los que más nos preocupan desde el punto de vista nutricional son aquellos pacientes que entran en hospitalización y están en estado crítico, ingresan a una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Estuve revisando la página del MinSal con respecto a los casos y ha ido fluctuando, ya si bien con el desconfinamiento se espera que no haya, ¿no es cierto?, tantos casos y tantas hospitalizaciones, esto no es que hayan declinado, ya en general fluctúan dentro de esta última semana que yo revisé entre 750, 800 a nivel nacional de pacientes que están con apoyo de ventilación mecánica, y de esos también fluctúa entre 130 o 140, por ahí va un poquito más, los pacientes que están con riesgo vital. ¿Ya? Entonces, esto pensando a nivel nacional, ¿no es cierto? Nosotros vemos igual las estadísticas que van mostrando a diario, yo estoy hablando solo de los pacientes que están en unidad de cuidado intensivo, entonces igual es un número importante ya de pacientes a nivel de hospitales o clínicas, ¿ya? En este contexto, la labor
de los nutricionistas ha tenido que ser adaptada, ya depende mucho de la realidad. Por ejemplo, si pensamos en los recintos clínicos, tienen acceso, por ejemplo, a una mejor comunicación muchas veces con el paciente, ¿no es cierto?, porque están más individualizados, ¿no es cierto?, muchas veces tienen salas individuales en que tener a estos pacientes, ¿no es cierto?, con aislamiento, entonces pueden comunicarse con ellos a través de la tecnología, ya sea por un teléfono, ¿cierto?, porque claramente siempre hay que resguardar la distancia social. También ocupan, ahora ha cambiado todo, ¿no es cierto?, las medidas higiénicas, el escudo facial, las mascarillas, ¿no es cierto?, todo eso para tratar de no contagiarse y seguir trabajando sin ningún problema. Pero esto también nos lleva a la complicación de que no podemos tener esa anamnesis, ese contacto directo con la persona, para poder comunicarnos, ¿no es cierto?, con la persona, también evaluar el estado nutricional, que nosotros, la manera más objetiva, ¿no es cierto?, de hacerlos midiendo, realizando antropometría, ¿no es cierto?, del paciente. Cuando están hospitalizados, nosotros tenemos que estimar muchas veces el peso, pero para poder estimar ese peso, igual necesitamos hacer mediciones, ya como ustedes bien sabrán, ¿no es cierto?, medir circunferencia, ¿no es cierto?, de pantorrilla, en el caso del adulto mayor, para ver cómo está su estado muscular, o para estimar un estado de composición general, igual se ocupa circunferencia braquial, pero en este caso estamos limitados, entonces tenemos que recurrir a otras herramientas de evaluación global subjetiva, ¿ya? Claro. No sé si quiere que les mencione igual estas medidas de evaluación global subjetiva que se proponen. Sí, yo creo que sí. O sea, nosotros sabemos, igual porque hemos estudiado el tema y también algunas veces hemos asistido a algunos centros para experimentar esta experiencia, que se hace de una forma la evaluación nutricional y uno igual invierte tiempo en solo un paciente. ¿Ha cambiado un poco eso en comparación con el contexto de los pacientes, sobre todo aquellos que están en alguna unidad intensiva? Sí, ha cambiado bastante. Por ejemplo, yo conversando con colegas que trabajan, ¿no es cierto?, en hospitales, me comentaban que su UCI tiene una dotación de camas de, por ejemplo, 8 camas el servicio, 10 camas para el servicio más de paciente crítico, ¿no es cierto? Pero ahora con esta nueva realidad ha aumentado mucho. Llegaron a tener en algún momento, ¿no es cierto?, sobrepasada la UCI, llegando a 70 pacientes en estado crítico, que ni siquiera podían estar en esa unidad, ¿no es cierto?, en esa sala, tenían que pasar a las otras salas de medicina porque no daba abasto. Ahora me dicen que ha bajado la dotación, pero igual sigue siendo un número importante, por ejemplo, entre 24 o 30 camas UCI, que igual sigue siendo un número bastante amplio, porque como igual comentábamos, siempre en unidades de cuidado intensivos necesitamos evaluar el estado nutricional para saber cuál va a ser la intervención que vamos a tener con ese paciente y tratar de contribuir a disminuir este estado proinflamatorio y que este paciente no se desnutra. Entonces, hay distintas sociedades que se encargan de hacer recomendaciones. La que a mí más me gusta, en particular, fue un consenso que salió ahora en estos tiempos de pandemia de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, que es la ESPEN. Ya la ESPEN es un organismo que saca siempre recomendaciones en cuanto a la nutrición enteral y parenteral, que vamos a hablar más adelante qué son cada una. Pero ellos plantean que recomiendan hacer una evaluación global subjetiva de estos pacientes, ya que no tenemos el contacto físico. Lo que más recomiendan es que podríamos ocupar los criterios GLIM. Ya, estos criterios GLIM nos permiten detectar si hay desnutrición en ese paciente. Entonces, GLIM se desglosa en dos cosas. La primera es una herramienta de tamizaje, que esa herramienta de tamizaje nos permite pesquisar si hay riesgo de desnutrición. ¿Ya? Ahí propone ocupar ciertas herramientas de tamizaje que detectan riesgo de nutrición, que bueno, les voy a mencionar como los nombres, que son DMAS o NRS2 del 2002, ¿ya? Estas herramientas permiten hacer pequeñas preguntas al paciente, o que también podemos recolectar información de la ficha para establecer si ese paciente está en riesgo de nutrir o con desnutrición. Y luego GLIM dice que la segunda fase, después de este tamizaje, es clasificación y evaluación del estado nutricional. Si tiene dos componentes, ya sea etiológico, ¿ya?, o
o fenotípico, ya que tiene que ver si ha bajado de peso y cuál es la causa. Si tiene 2 de esos, ya es candidato para ser un paciente que está en riesgo con desnutrición. Y a ese es el que nosotros sí o sí tenemos que abordar, porque se ha visto que los pacientes UCI que tienen peor pronóstico son los que tienen desnutrición, y por otra parte, nosotros tenemos que evitar que se desnutra el paciente, porque eso está directamente relacionado con los días de hospitalización en UCI. Mientras más se depleta el estado nutricional, más días va a estar hospitalizado, y lo que nosotros queremos evitar, ¿no es cierto?, esta aglomeración a nivel de unidad de paciente crítico. Entonces tenemos que evitar, ¿no es cierto?, que haya tantos días de estancia ahí, porque tampoco damos abasto también para poder evaluar a todos los pacientes, porque es mucha la dotación, y también eso ha significado que los nutricionistas, ¿no es cierto?, han cambiado sus turnos. En general, tanto en clínicas, hospitales, la medida que se ha tomado en la mayoría de los casos es que el turno no sea de 8 horas, por ejemplo, como era antes, que trabajaban de lunes a viernes, y bueno, claramente hacían turnos de fin de semana, ¿no es cierto? Ahora se optó en muchos lugares por hacer turnos de 2x2, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que trabajan 12 horas seguidas, Sí. descansan 2, para poder dar abasto, ¿no es cierto?, con la gran carga laboral que esto ha significado para los colegas que trabajan a nivel hospitalario. Y perdón. Usted mencionó que en este caso, bueno, esta herramienta que nos sirve básicamente igual para priorizar, sobre todo en aquellos pacientes que hay que hacer una intervención nutricional un poco más certera. ¿Qué tan importante es, en este caso, la adecuada intervención nutricional en el tratamiento, sobre todo de los pacientes que están más críticos respecto al coronavirus? Y la labor, sobre todo, del nutricionista, en este caso. Sí, es muy, muy importante esta labor de pesquisar el estado nutricional, sobre todo la guía de ESPEN, y en general las sociedades recomiendan hacerlo sobre todo en sujetos que ya son de riesgo de base, que son estos pacientes que tienen multimorbilidades, que quiere decir que esto que tiene más de 2 enfermedades crónicas no transmisibles, que en Chile pasa mucho. Hay que pensar que el 70% de nuestra población tiene exceso de peso, entonces nos vamos a encontrar con muchos pacientes, quizás no con desnutrición, pero sí tienen obesidad y sobrepeso, y eso de base es un estado proinflamatorio. Y como hablábamos al comienzo, el coronavirus es una patología infecciosa que genera más inflamación, entonces ya de base un paciente con obesidad va a tener mayor riesgo, porque su cuerpo ya estaba inflamado una vez que se contrae. Claramente el coronavirus es algo que se está estudiando, pero por ejemplo en pacientes cuando han habido otras enfermedades como la influenza o la gripe aviar, por ejemplo, ahí se vio que los pacientes con obesidad tenían peor pronóstico, ya porque finalmente como están en estado proinflamatorio, este virus lo ataca más fuertemente, entonces requieren ventilación mecánica. Lo mismo pasa con los adultos mayores, que ya hay una depresión, por ejemplo, de su masa muscular, y tienen que pensar que el diafragma, ya músculo que nos permite poder respirar. Entonces, si hay una depresión de base, es más probable que desarrollen peor esta enfermedad, y sí o sí nosotros tenemos que alimentar adecuadamente a estos pacientes y ver la vía, porque muchas veces el paciente puede que tenía obesidad, no desnutrición al llegar, pero ¿qué pasa? Que si está con ventilador mecánico, intubado, no se va a poder alimentar por vía oral, no va a poder ingerir alimentos sólidos, y ahí tenemos que recurrir a otras vías como la vía enteral o parenteral. Profe, En y este para caso, entender un poco esto, ¿nos podría explicar qué es la nutrición enteral y parenteral? Sí, sí. En general, en términos más prácticos y más simples, hay que pensar que la nutrición enteral es la alimentación que nosotros podemos entregar a través de sonda. Hay 2 tipos de sondas que son las más comunes, que es la sonda nasogástrica, que es una sonda que ingresa por la nariz, ¿no es cierto? Llega hacia el estómago, por eso sonda nasogástrica, y ahí llega directamente la alimentación que nosotros entreguemos por esta sonda, y tenemos otra sonda que es postpilórica, que es la parte inferior del estómago, que es la sonda nasoyeyunal, que llega directo entonces la alimentación a intestino saltándose el estómago. La que
siempre preferimos nosotros entregar, y que se puede entregar aunque los pacientes estén en posición prono, porque a veces están con ventilación mecánica o están tan complicados que tienen que estar emplanchado el paciente. Entonces, Claro. hay que dejar claro que esta nutrición, igual, independiente que el paciente esté acostado, ¿no es cierto?, en posición prono, nosotros sí o sí podemos igual entregar esta nutrición que entrega los nutrientes necesarios y llegan al estómago o a intestino y permiten, ¿no es cierto?, entregarle todas las necesidades, ya sea energéticas, proteicas, de hidrato de carbono, grasas, que necesita este paciente hospitalizado. Por otra parte, esta es alimentación pura, estamos entregando nutrientes para ser absorbidos, ¿no es cierto?, en el cuerpo de la persona, pero cuando el tracto gastrointestinal no puede ser utilizado, ¿no es cierto?, porque hay contraindicación de la nutrición enteral, ahí, que puede ser un paciente, por ejemplo, que esté muy complicado, por ejemplo, que esté con hipoxemia, o no han podido establecer un adecuado control metabólico, ahí se opta por la nutrición parenteral, ya que es una alimentación que es directo a nuestro torrente sanguíneo, ¿ya? Va directo. Entonces ahí también la forma de entregar esos nutrientes es distinta, ¿ya? En el caso de la nutrición enteral, nosotros los nutrientes los entregamos, por así decirlo, como más enteros, ya como poliméricos. En cambio, Claro. cuando nosotros entregamos la alimentación vía endovenosa, la vamos a entregar de una forma más reducida, como monómeros. Hay que pensarlo así como en términos más generales. ¿Y cuánto tiempo puede estar una persona? Porque eso lo sabemos como estudiantes, pero igual es interesante que las personas que nos Sí. escuchan lo sepan. ¿Cuánto tiempo puede estar un paciente con este tipo de alimentación? Ya sea la nutrición enteral o ya sea la nutrición parenteral. Ya, sí, es súper buena esa pregunta, porque sí, a veces las personas dicen, oh no, o como que le entregan una alimentación, yo lo veía al paciente con una sonda y todo, pero claro, eso tiene un proceso igual. En general, cuando ingresa un paciente, se le hace todo este tamizaje nutricional, y lo ideal es alimentarlo dentro de las primeras 24 o 48 horas de ingreso al hospital, y ahí se decide la vía de alimentación. Cuando la persona no puede alimentarse, ¿no es cierto?, por vía oral, o cubre menos del 60%, el 50% de sus requerimientos por vía oral, se recurre a nutrición enteral, ¿ya? Esta nutrición enteral no parte dándose el 100% de lo que el paciente requiere de energía, se parte dando de a poco, y tratamos de llegar dentro de una semana a cubrir el 100% de sus requerimientos. Si el paciente presenta mala tolerancia, por ejemplo, empieza con problemas gastrointestinales, ¿no es cierto?, diarrea o reflujo, que puede pasar, que es propio del COVID. En general los pacientes pueden presentar reflujo, náuseas o diarrea, porque se ha visto que dentro de los síntomas que presentan con COVID pueden estar esta sintomatología gastrointestinal. Se trata de ocupar algunos medicamentos que ayudan a digerir mejor, como procinéticos, que no ayudan a la digestión, pero si eso no funciona, por ejemplo, se cambia la sonda nasoyeyunal, que ahí también depende del volumen y todo. En general, si nosotros no logramos cubrir o llegar al 100% del aporte en una semana con nutrición enteral, ahí la complementamos con nutrición parenteral, ¿ya? Porque puede estar solo con enteral, solo con parenteral, o puede ser un mix entre ambas para finalmente cubrir el 100%. ¿Cuánto tiempo puede estar? Depende del paciente en UCI. O sea, una persona puede vivir con nutrición enteral, pero en general, si una persona va a estar más de 6 meses ya conectado, el pronóstico es malo para ese paciente, ahí se decide usar otro procedimiento, que es una gastrostomía, ya que una apertura, ¿no es cierto?, a nivel del estómago abdominal de la persona, y se hace directa la incisión para que el alimento llegue directo al estómago, o yeyunostomía es lo mismo, ya se hace una apertura y que llegue directo el alimento a yeyuno, ¿ya? Y bueno, lo ideal es que la nutrición parenteral no esté mucho tiempo, porque el problema es que con la nutrición enteral, como yo les decía, entregamos nutrientes
de forma entera, muy parecido a la alimentación oral, ¿ya? Mantenemos el trofismo intestinal, o sea que esta microbiota intestinal, que me imagino que los auditores han escuchado harto hablar de mantener una salud gastrointestinal, de mantener probióticos, ¿no es cierto? Me imagino que lo han tratado también. Es muy importante, ¿no es cierto?, tener una buena salud intestinal porque nos permite absorber de manera adecuada. Entonces, la nutrición enteral nos permite mantener este intestino intacto, ¿no es cierto?, funcionando, porque va a estar digiriendo alimentos y todo. El problema es que si estás solo con nutrición parenteral, se atrofia estas microvellosidades intestinales y hay un aplanamiento. Si pasa eso, ese paciente está en riesgo de grandes infecciones, ¿ya? Porque no tiene esa barrera que nosotros, tienen que pensar que nuestro intestino es la barrera contra todo lo malo que nosotros podamos consumir o que pueda ingresar a nuestro cuerpo externo. Si no tenemos esa barrera, podemos contraer grandes infecciones. Idealmente la nutrición parenteral no debería estar tanto tiempo, pero siempre va a depender de qué tan crítico esté la persona, cuánto tiempo la tenga. Pero lo ideal es tenerla lo menos tiempo posible. Claro, al final lo importante es que el paciente se esté nutriendo y ahí se tiene que ir adaptando en base a cada realidad porque cada paciente es distinto. Sí, sí, eso es lo otro que quiero destacar, que, bueno, no solo los nutricionistas nos preocupamos de la alimentación que sea general, sino que tiene que, en estos casos, es individualizada. Por eso es muy importante el rol del nutricionista en todas las áreas claramente, pero en esta en específico hay que recalcar que se necesitan siempre más nutricionistas a nivel hospitalario porque la alimentación es individualizada, necesitamos evaluar a cada paciente y calcular su requerimiento, ver, pesquisar si lo está cumpliendo. Entonces ahí está el problema que igual Valentina hacía notar. ¿Qué pasa con la dotación? Si yo antes tenía 8 pacientes, yo podía encargarme de que todos esos pacientes, fijarme todo a diario si estaban cubriendo los requerimientos. ¿Qué pasa ahora cuando tengo 24 o cuando he llegado a tener 70? Claramente si hay un nutricionista a cargo de 24 pacientes en estado crítico, es muy complicado hacer una adecuada evaluación o un seguimiento de esos pacientes. Entonces, la realidad a nivel intrahospitalario ahora es difícil para los colegas porque en verdad tienen muchos pacientes y muchas veces no dan abasto para hacer esta nutrición individualizada. Eso Pero, es verdad. en general, la nutrición enteral y parenteral no es muy frecuente, no es, en cuanto a hablarlo en el cotidiano. Entonces, por lo tanto, tampoco son tanto los profesionales de la salud que están enterados de cómo funciona esto y la importancia que tiene el rol de la nutricionista y el nutricionista en este aspecto. Y en general, como bien decía la nutricionista Verónica, la nutrición tiene que ser individualizada, independiente de la vía de administración de nutrición para nosotros, esta tiene que ser exclusiva para cada individuo, porque cada cuerpo funciona de una manera distinta, todos tenemos distintos requerimientos y un distinto tipo de estilo de vida. Y bueno, ¿cuál es la condición o en qué casos se administra cada uno de estos tipos? Ya, bueno, ahí, como yo les comentaba antes, va a depender igual de qué paciente nosotros no encontremos. Si, por ejemplo, nosotros vemos que ese paciente se puede alimentar por vía oral y cubre por ejemplo, entre el 60-90% de sus requerimientos están por vía oral, nosotros ahí no necesitamos optar por la nutrición enteral, podemos ocupar fórmulas de soporte que son vía oral que nos permiten complementar. Esta guía que yo les mencionaba, ESPEN, recomienda que deberíamos aportar esta fórmula más o menos 400 calorías y entre 30 gramos de proteína. Si nosotros vemos que el paciente está consumiendo menos o cubriendo su requerimiento por vía oral menos del 60 o 50%, ahí sí o sí optamos por la nutrición enteral. Ya siempre que tengamos un tracto gastrointestinal funcionando, ¿ya? Porque, por ejemplo, si el tracto gastrointestinal no está funcionando, que son algunas de las contraindicaciones para usar nutrición enteral, por ejemplo, ilio paralítico, ahí se opta por la nutrición parenteral, ¿ya? Pero sí o sí hay que ir viendo cómo van tolerando los pacientes esta alimentación
siempre la nutrición parenteral se debe iniciar hasta que no se hayan intentado toda la estrategia para maximizar la tolerancia a la nutrición enteral. La parenteral es como la última opción, ya si no se lograron cubrir los requerimientos con la enteral, ahí se recurre a esta parenteral, ¿ya? La nutrición enteral debe retrasarse como en los siguientes casos, menciona esta guía, que es la presencia, por ejemplo, de shock no controlado y objetivo hemodinámico y perfusión tisular que no hayan sido cubiertos, ¿ya? Y en casos, por ejemplo, que no se pudo controlar la hipoxemia o la hipercapnia, o acidosis potencialmente mortal, que ahí es cuando hay una sobreproducción de dióxido de carbono. Ya el CO2 en general nosotros respiramos oxígeno y producimos CO2, pero tenemos que tener un balance porque el CO2 es tóxico para nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, nosotros podemos ir sufriendo complicaciones respiratorias y eso hace muy difícil el tratamiento de ese paciente porque hay que pensar que para que nosotros absorbamos bien los nutrientes, igual ese intestino tiene que llegarle oxígeno, tiene que ser irrigado. Entonces, si esto no ocurre bien, ahí ya sí o sí tenemos que optar por nutrición parenteral. Esas son como las razones para decidir una u otra alimentación, ¿ya? Y también depende de la sonda. La sonda nasogástrica, por ejemplo, hay que tener cuidado porque hay veces en donde a los pacientes les genera problemas. Por ejemplo, cuando están con ventilación, ¿no es cierto?, ya no invasiva, ¿ya? Con naricera, por ejemplo, que se llama, no con la ventilación mecánica, pueden estar con sonda bien y todo, pero puede que muchas veces que con esta misma ventilación no invasiva haya dilatación del estómago que puede afectar la función, ¿no es cierto?, diafragmática, que es este músculo que nos permite generar este movimiento y poder respirar. Entonces, si hay mucha dificultad, ahí se decide por cambiar, por ejemplo, el tipo de sonda, que no haya sonda nasogástrica, que llegue la alimentación al estómago, y se recurre a la sonda con nasoyeyunal para dejar tranquilo el estómago y no generar más distensión abdominal en el fondo, ¿ya? Ahí también de eso depende cuál nutrición enteral ocupemos. Bueno, este es un tema muy complicado y esperamos que estén entendiendo hasta el momento. Cualquier duda nos pueden plantear por redes sociales. Y bueno, vamos a irnos a una pausa comercial y volvemos en breve para seguir conversando sobre este tema muy importante, sobre todo en este contexto de pandemia que estamos afrontando entre todos y en conjunto tenemos que superarlo y salir adelante. Esto se puede parar y seguir. Bueno, ya estamos de vuelta en el programa. Recuerden para todos quienes nos estén escuchando que si no alcanzan a completar el programa, este posteriormente se encontrará disponible en YouTube, Spotify e Instagram. Entonces, el tema que estábamos hablando en el programa del día de hoy era sobre la nutrición enteral y parenteral en la primera línea. Hablamos sobre el contexto actual en los hospitales, en donde se ha visto bastante dificultad la labor del nutricionista debido a que, sobre todo en las unidades críticas de pacientes, e inicialmente en algunos lugares tenían una capacidad, por ejemplo, de 8 pacientes, se tuvo que aumentar la capacidad hasta 20 pacientes, en algún momento más crítico de la pandemia tuvieron hasta 70 pacientes, lo que dificultaba el trabajo del nutricionista debido a que los casos que se encontraban ahí eran pacientes en condición ya un poco más grave respecto a la patología del coronavirus, personas que tenían algún tipo de patología más asociada, patología crónica no transmisible previa a contraer este virus, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad. Considerando el contexto nacional, eso son enfermedades bastante comunes. Por lo tanto, en este caso, una adecuada intervención nutricional era muy importante y los nutricionistas cumplen un rol fundamental. Hablamos de que la nutrición enteral era la alimentación directa al estómago o al intestino, y la nutrición parenteral era alimentación directamente al torrente sanguíneo. Bueno, profesora, ya hablamos mucho en el bloque anterior respecto a esto, sobre cuáles eran los
cuáles eran los tópicos para clasificar a algún paciente o no, la clasificación nutricional, que también se ha visto dificultad en estos momentos. Pero respecto a la alimentación enteral, la gente quizás se está preguntando ya, alimentación directamente al estómago, pero ¿qué le dan? ¿Qué productos, qué fórmulas son las que normalmente se utilizan para el tipo de alimentación enteral y cuáles son las características de estas? Sí, es muy buena esa pregunta porque igual me pasó, bueno, he tenido conocidos que lamentablemente han estado en hospitalización, por ejemplo, y estuvieron con nutrición enteral y mucha gente nombra estas fórmulas como leche, porque efectivamente tienen un color como de leche, ¿no es cierto? Se ven como si fuera un formulado de leche, pero en el fondo son formulaciones ya a base de nutrientes y las más utilizadas y las que se recomiendan, como esta sociedad que yo les digo europea es encargada de hacer las recomendaciones para nutrición enteral, dice que lo más adecuado para estos pacientes, entregarle por vía enteral, son fórmulas poliméricas. Ya quiere decir esto que la proteína va intacta, por ejemplo, tienen buen aporte de energía, en general son formulaciones que nosotros le llamamos hipercalóricas. Cuando hablamos de hipercalórico, ¿no es cierto? Cuando aporta más de una kilocaloría en general por ml. Hablamos en general las que hay en el mercado son de 1.5 kilocalorías por ml, hay incluso algunas que aportan 2 calorías por ml. ¿Ya? Entonces hacen formulaciones con una gran cantidad de energía, que es lo que necesitamos para estos pacientes muchas veces que están desnutriéndose o en riesgo de desnutrición. Hay que hacer la diferencia de estas fórmulas si son RTH, que RTH es listo para colgar, o sea, viene lista la botellita con la formulación, ¿no es cierto?, para colocarle y conectarle a esta maquinita que hace que ingresa la alimentación por vías de sonda, ¿no es cierto?, y llega al estómago o al intestino de la persona. Pero hay fórmulas que son en polvo, que se reconstituyen, al igual que las fórmulas, por ejemplo, para los bebés o los niños, ¿no es cierto?, que son formulaciones lácteas, ¿no es cierto?, que se preparan en polvo. La más conocida, y me imagino que los auditores han escuchado hablar, es el Entur, ¿ya? Porque el que igual se le hace más publicidad probablemente y todo. El Entur es una fórmula en polvo que igual se puede entregar por vía enteral, ¿ya? Hay algunos hospitales que por recursos no tienen fórmula RTH, ¿ya? No son la mayoría, pero sí hay algunos, también depende de las zonas, cuando son zonas más rurales o hospitales más pequeños, por recursos no pueden optar a esta fórmula de RTH porque son mucho más caras, o sea, el costo de esta fórmula es bastante alto, entonces se puede recurrir a esta fórmula en polvo como el Entur y que se reconstituye finalmente se le pueden agregar ciertos módulos que son importantes en estos pacientes. Hablamos siempre de que hay que dar un adecuado aporte energético, cubrir los requerimientos que están aumentados cuando hay un estado proinflamatorio, porque una persona que tiene infección por el coronavirus hospitalizado requiere por COVID de 1.3. Entonces, también a esta fórmula en polvo hay módulos solo proteína, que lo agregamos, ¿no es cierto?, y lo reconstituimos para darle un mejor y hacer una fórmula de mejor calidad para entregarle al paciente. Distinto a esta RTH que viene en lista. En general son hipercalóricas, aporta hiperproteica, entonces aportan altas proteínas, pero ya vienen listas. Igual hay específicos para las patologías, por ejemplo, hay fórmulas que son especiales para los diabéticos, ¿ya? Entonentonces, el Entur en general no es para el diabético, porque hay otras fórmulas que sí son específicas para el diabético, que igual la más conocida es el Glucerna, pero igual hay otros en el mercado que son para diabéticos y son como el símil de esta marca que es más reconocida por las personas. ¿Y hay alguna de todo este universo de fórmulas? La gente lo que más conoce es el Ensure, es verdad. ¿Pero hay alguna más beneficiosa que otra? Que uno diga que esta es mejor que esta por tal cosa. Ya, igual es la guía a seguir
discute un poco, porque como yo les decía, estas fórmulas poliméricas que entregan el nutriente completo, como el Ensure o esta fórmula, también hay otras fórmulas en RTH, estas listas, que son hidrolizadas, o sea, el nutriente viene digerido, pero no ha mostrado mejores beneficios que esta fórmula polimérica. Ya está en estudio, siempre se promueve quizás dar una fórmula en donde el nutriente venga digerido, entonces no le requiera de nuestra metabolización, porque nosotros si le damos la proteína intacta, la persona también tiene que tener un buen funcionamiento a nivel intestinal, poder digerir esos nutrientes. Entonces podemos dar fórmulas más digeridas, pero no muestran mejores beneficios. Lo que sí se está discutiendo es el tema de quizás aportar no solo proteínas, como yo les mencionaba, quizás el beneficio de algunas fórmulas que aportan más fibra, porque la fibra, y eso corre para todos nosotros, mantiene una buena salud del intestino. Ya en general tiene un efecto prebiótico, ¿no es cierto? La fibra mantiene una buena funcionalidad, entonces se está planteando que quizás las fórmulas esta RTH que aportan más fibra podrían ser más beneficiosas en este tipo de pacientes, y la gracia de estas es que también estas tienen un buen aporte de vitaminas y minerales, y las que más han salido a la luz, porque también se ha visto que tienen un efecto protector en otras enfermedades, como yo les mencionaba antes, por ejemplo, la influenza, otras enfermedades que han habido otros años, antes del coronavirus, ¿no es cierto?, que tienen un componente infeccioso igual. Se ha visto, por ejemplo, que las personas que tienen deficiencia de vitamina D tienen un riesgo aumentado de contraer esas enfermedades o tener una peor evolución. Lo mismo ocurre con la vitamina A. Ya, la D y la A se han relacionado con estas otras enfermedades, con que si hay deficiencia, la persona tiene más riesgo de contraer el virus. Entonces, igual se está planteando que con el coronavirus es lo mismo. Entonces, se recomienda que cuando nosotros vayamos a dar nutrición enteral o parenteral, se midan los niveles de vitamina D, A de la persona y por lo menos se cubra, ¿ya? Aún no hay una recomendación certera de dar supradosis aumentadas, pero sí tener un buen nivel, y hay una revisión ya de China, que son los que llevan con más tiempo con esto, que dicen que no solo tenemos que preocuparnos de la vitamina D ya por su efecto protector, antioxidante en nuestro cuerpo, sino que también deberíamos preocuparnos por darle a las personas otros nutrientes, por ejemplo, omega 3, ya por su efecto antiinflamatorio, que el omega 3 está principalmente en el pescado, ya por así decirlo, pero se puede extraer, ¿no es cierto? O también en algunos aceites, pero con mejor biodisponibilidad en los productos de origen marino, o la vitamina D también está presente, ¿no es cierto?, en productos como la leche, ya de origen animal, principalmente, ¿ya? La vitamina E también está en las carnes, ¿no es cierto? Bueno, y en algunas verduras, frutas. Entonces, son todos nutrientes que nosotros tenemos en alimentos, solo que acá se sacan y se incorporan a estas fórmulas, ya sea líquidas, que ya vienen listas, o están presentes en estas fórmulas en polvo que se pueden reconstituir. Sí, bueno, cabe mencionar también que esto es, dependiendo de cada caso, lo ideal es que uno siempre prefiera la alimentación entera. A través de frutas y verduras pueden consumir fibra, y en general cada alimento nos entrega distintos nutrientes, pero siempre en primera línea tenemos que escoger los alimentos enteros como primera fuente, y luego ya vienen los suplementos y estas fórmulas, que en realidad se utilizan cuando nuestra alimentación tradicional no logra cubrir ciertos nutrientes. Pero esto siempre tiene que ser observado por un nutricionista, no es llegar y consumir cualquier suplemento, que generalmente pasa que muchos compran multivitamínicos porque como tiene vitaminas de todo tipo, ya, me sirve para todo, pero no es tan así. Hay que tener cuidado con esto y bueno, la alimentación en general y la nutrición es algo fundamental en nuestras vidas que nos ayuda a prevenir enfermedades, y ese es el rol tan importante que tiene la nutrición para nosotros. Y en cuanto a la nutrición enteral, como bien se mencionaba antes, esto se trata de que sea por un periodo acotado y no sea tan extenso, porque después esto puede tener complicaciones. Pero al momento de terminar esto, ¿cómo nosotros iniciamos el proceso de realimentación por vía oral?
Bueno, cuando está con nutrición, ya sea enteral o parenteral, como yo le decía, la parenteral se trata de tener el menos tiempo posible. Cuando se va viendo que el paciente empieza a tolerar mejor la nutrición enteral, se va haciendo el traslape. Si está 100% con parenteral, se comienza con la vía enteral, ¿no es cierto? Y se va viendo que tolere bien, o sea, que no tenga diarrea, distensión abdominal, que esté como hinchazón en el estómago, ni náusea, ni vómito. Se va haciendo el traslape, y una vez, o si estuvo siempre con nutrición enteral, siempre tenemos que buscar, como usted bien decía, lo más correcto siempre va a ser alimentarnos con nutrientes enteros por vía oral. Entonces siempre nosotros tenemos que apostar por la alimentación fisiológicamente normal, ¿no es cierto? Que es nosotros podamos ingerir esos alimentos de manera entera. Sí, eso es importante igual. Muchas veces se recurre a los suplementos, pero no sacamos nada con suplementarnos si nosotros no tenemos deficiencia, no necesitamos suplementarnos. Y no vamos a tener deficiencias si tenemos una alimentación balanceada. Si no sabemos cómo tener una alimentación balanceada, hay que recurrir al profesional que se encarga de saber si puedes tener una alimentación balanceada, que es el nutricionista. Entonces, en este caso, estos pacientes solo sería beneficioso, y está en estudio, ¿no es cierto?, que estas fórmulas tengan estos nutrientes, y también siempre midiendo que los niveles de ese paciente estén bajos, ¿no es cierto?, haya deficiencia previa, para que se abra la necesidad de suplementarlo. Si no hay deficiencia, no sacamos nada con suplementarlo, ¿ya? Sí, eso también quería, gracias Javiera por mencionarlo, porque en verdad es importante que las personas, siempre lo mejor es alimentarse balanceado y no recurrir a medicamentos. Bueno, y respondiendo a la pregunta, porque me desenfoqué un poco, con respecto a el traslape a la alimentación oral, uno va evaluando si nutrición enteral ya la tolera bien y ya no hay problema con alimentarlo por vía oral, porque estos pacientes, como yo les mencionaba, hay un gran número de pacientes que están con ventilación mecánica, están intubados. Tienen que pensar que si bien nosotros no alimentamos, ¿no es cierto?, por el esófago, acá también respiramos por la tráquea, ya que están al ladito. Entonces, claramente, si está intubado, ya puede entrar la sonda, no hay problema, pero no se puede alimentar porque es imposible, porque está todo conectado, ¿no es cierto? Ojalá los auditores puedan buscar fotos de qué es estar con ventilación mecánica, porque están completamente llenos de máquinas, más encima la alimentación enteral de otra maquinita, entonces, ya, complicado. Cuando se saca esto, el paciente no puede volver a alimentarse normalmente, porque muchas veces quedan con trastornos de la deglución, que depende de cuánto tiempo estuvieron con ventilación mecánica. Por ejemplo, si estuvo un mes, es muy alto riesgo que los pacientes que queden con trastornos de la deglución, ¿qué quiere decir esto? Que no puedan tragar adecuadamente, ¿ya? Pueden masticar probablemente, pero igual, imagínense un mes sin haber masticado. Igual hay que partir con consistencias diferentes. Probablemente vamos a partir con un régimen papilla, ¿no es cierto?, si es por vía oral, o cambiando consistencia. Eso no lo hacemos solo, tenemos siempre un equipo multidisciplinario. Dentro de ellos está los fonoaudiólogos, ¿ya? No hay que dejar de lado que siempre nosotros, bueno, depende del hospital, pero comentan con fonoaudiólogos que ellos evalúan cómo está ese trastorno de la deglución. La persona puede tragar adecuadamente, en qué consistencia, hay distintas consistencias. Por ejemplo, consistencia líquida es como del agua, ¿no es cierto? Pero hay el jarabe, esa otra consistencia que es un poquito más espesa. Después consistencia papilla, ¿ya? Y eso el fonoaudiólogo determina, y nosotros como nutricionistas lo ejecutamos. El fono dice, ya, si tal grado de deglución necesita consumir los alimentos de esta forma, y nosotros lo llevamos a cabo, ¿no es cierto?, transformando los alimentos, por ejemplo, dándoselos como papilla, ocupando igual estas fórmulas de soporte a los que les podemos agregar espesantes muchas veces, espesantes naturales que me imagino que la gente tiene en su casa, porque que lo ocupa muchas veces para hacer otras cosas de alimentos, la maicena, por ejemplo. O el chuño, son espesantes naturales que también sirven, en este caso de paciente hospitalizado, en que tenemos que volver a alimentarlo. ¿Y por qué se trata de espesar? Porque tienen que pensar que cuando nosotros nos alimentamos, nosotros se van abriendo, ¿no es cierto?, pasos en la alimentación. Entonces tenemos el esófago y el estómago. Entre el esófago y el estómago hay un esfínter. Entonces, si nosotros consumimos líquidos y esa persona aún no está funcionando bien, porque tiene que pensar que estaba intubado, estaba con sonda, estaba la otra intubación por la vía respiratoria, puede que toda esa zona esté inflamada. Entonces, si
le damos agua, ese filtro nos genera la adecuada presión, entonces puede que el alimento vaya bajando y se devuelva. Y eso hay riesgo de broncoaspiración, que es lo mismo cuando nosotros nos ahogamos con agua muchas veces, nosotros estamos tomando y la persona dice, me siento, eso mismo puede pasar con el paciente, entonces hay que tratar de dar el líquido espesado y todo para generar mayor presión y que baje el alimento y no se devuelva, ¿ya? Pero eso siempre evaluado por el equipo de salud. Sí, en general, eh, para que las personas entiendan un poco en sus casas, el esfínter es como la puerta de entrada de nuestro estómago. Entonces esta se abre y se cierra dependiendo de lo que uno está ingiriendo. Y también evita que si uno tiene reflujo o algo no se devuelva porque esto puede dañar nuestra esófago y además también se abre cuando uno quiere vomitar. Claro. Bueno, O sea, básicamente vemos que el proceso de volver a alimentarse después de estar un largo tiempo, ya sea con alimentación enteral o parenteral, es prácticamente una rehabilitación. Estuvimos mucho tiempo no utilizando nuestro sistema digestivo, nuestra musculatura en la boca, en el esófago, etcétera, y el cuerpo se tiene que volver a acostumbrar a esto. Y sabemos que puede haber mucho riesgo en caso de no hacerlo de la forma correcta. Parenteral, el riesgo es que nuestro intestino no se haya hecho una alimentación como trófica que se le llama, que es dar aunque sea un poquito de alimentación enteral para mantener esa salud intestinal. Si no se hizo esto y estaba solo nutrido, ahí se atrofia el intestino y la persona después no puede absorber adecuadamente los nutrientes y probablemente evolucione con mucha diarrea, ¿ya? En el caso de nutrición enteral, la complicación va relacionada con, claro, el uso prolongado de sondas puede atrofiar o inflamar el esófago, el estómago. Entonces, cuando la persona se va a volver a alimentar, ¿no es cierto?, va a tener dificultades y muchas veces eso queda en el tiempo. Ya es muy difícil volver a alimentarse adecuadamente, siempre, y también tiene que ver con el grado de desnutrición. Hay muchos pacientes que pasan meses hospitalizados y si la nutrición no fue adecuada, ¿no es cierto?, y se desnutrió bastante, igual le dificultan todas sus actividades básicas también después para volver a la vida normal, ¿no es cierto?, porque igual si no hacemos actividad física, aunque sea mínima, que es caminar, muchas veces los hospitalizados no hacen eso, todo eso les dificulta, o sea, las consecuencias tienen que ver con la calidad de vida que pueda tener esa persona si estuvo un tiempo prolongado con ya sea nutrición parenteral o enteral, no es como que vuelvan inmediatamente a la realidad. Por ahí va a estar las consecuencias negativas del uso de esta alimentación. Pero sí es importante destacar que la peor es la parenteral, ya porque la enteral en general nosotros igual mantenemos dándole nutrientes a la persona, tratando de cubrir sus requerimientos de los distintos nutrientes, entonces en general no tiene tantas consecuencias negativas, es más que nada el tema de volver a alimentarnos por vía oral, porque puede que haya alguna alteración a nivel ¿no es cierto?, bucal o del esófago, que son estas partes, ¿no es cierto?, de nuestro tracto gastrointestinal. Eso es verdad. sí, igual en cuanto a lo de la actividad física, en estas condiciones es súper complicado, al menos en los centros que yo he escuchado, no permiten que los enfermos, o más bien las personas que están en esta condición de urgencia, puedan salir a caminar por el virus, básicamente. Entonces se torna aún más complicada la situación y por eso también hacemos un llamado a la precaución, a cuidarse, a por favor tomar las medidas para que podamos salir de esto y que pueda mejorar la situación para todos, porque lamentablemente esto tiene consecuencias fatales. O sea, hay muchas personas que están muriendo a nivel mundial debido a esta pandemia, así que tengamos cuidado y protejámonos entre todos, porque esta es una lucha que nos compete a todos. Y tenemos que saber que también detrás de todo esto que sucede en la pandemia hay todo un equipo médico, incluyendo un nutricionista que está trabajando día a día 24/7 para que la mayor cantidad de pacientes se pueda recuperar de la mejor manera posible y al final poder volver a su vida y pueda sobrevivir. Con el contexto de pandemia, como mencionaba al inicio la profesora Verónica,
los profesionales están colapsados, la capacidad inicial de pacientes que tenían está sobrepasada por quizás 200, 300%, y aún así ellos tienen que intentar dar todo de sí para poder entregar lo mejor para la salud de las personas. Este tipo de alimentación no se entrega solamente para pacientes internados en unidades de tratamiento intensivo por coronavirus, sino que por otras patologías. Pero es súper necesario que todos quienes nos estén escuchando, incluso nosotras, sepan que hay que tomar las precauciones. Simplemente por tomar las precauciones podemos disminuir mucho la posibilidad de contagiarnos y quizá llegar a estar en la condición de necesitar algún tipo de este tipo de alimentación. Al final, no necesariamente las personas de mayor edad o con mayores factores de riesgo son las que necesariamente van a tener esto. Incluso personas jóvenes han terminado internadas de forma grave y al final todo se puede evitar por prevenir, tomar todas las precauciones, lavarse las manos, mantener el distanciamiento, usar la mascarilla, y eso espero que les quede a todas las personas que nos estén escuchando. Sí, es importante recalcar eso, que en realidad todos podemos llegar a contagiarnos o más bien infectarnos con este virus, sino, más bien, todos podemos, pero el hecho de que uno tenga alguna de estas enfermedades crónicas no transmisibles que mencionábamos o el factor de obesidad, va a producir que uno tenga más probabilidades de llegar a una fase grave de esta enfermedad, pero cualquier persona puede tenerlo. Así que tengamos cuidado con esto y también hacer un llamado a que de hoy en adelante, si es que no han iniciado un proceso de cambio de hábitos y de alimentación, puedan hacerlo porque al fin y al cabo es un bien para nosotros. Tener una buena alimentación, realizar actividad física, son actividades, son hábitos que ayudan a prevenir enfermedades y si ya las tienes, puedes mejorar la condición de estas. Así que queremos agradecerle a la profesora por aceptar la invitación al programa y por poder responder todas las dudas respecto a este tema, que es muy interesante y muchas veces las personas quizás no han oído hablar de él, pero encontramos que es bastante necesario que al menos tengan una idea de lo que sucede en el contexto de la primera línea, sobre todo. Sí, así es. No, yo feliz y bueno, si a los auditores le quedaron dudas, no duden en hacerlas porque igual la idea es que queden con un mensaje, ¿no es cierto? Y cuando escuchen hablar de nutrición enteral o del rol del nutricionista a nivel hospitalarios, recuerden esto y bueno, sí, es bueno destacar que va equipo multidisciplinario, porque igual los colegas me comentaban que ahora, como no pueden realizar la evaluación muchas veces física del paciente que hacemos nosotros, tenemos harto apoyo de los médicos, de enfermeras, que ellos sí tienen contacto directo porque claramente necesitan hacerle examen físico sí o sí, o medirles la glicemia cuando es un diabético, entonces ellos ahí tienen el contacto directo de ver al paciente y decir, no, si yo lo veo deplenado, ¿no? Siempre hay que pensar que todos son un gran equipo y todos son muy importantes dentro a nivel hospitalario. Súper, entonces. Así es, ya estamos llegando al final de este maravilloso programa, estuvo muy entretenido, estuvo muy interesante y es súper importante este tema en particular por el contexto en el que estamos viviendo aún más. Así que, bueno, darles las gracias de que nos hayan sintonizado, estamos muy felices de contar con ustedes y también verlos en un próximo programa. Y recuerden que si se perdieron este programa u otro, pueden escucharnos en Spotify, en YouTube o en Instagram. Y bueno, profesora, ¿le gustaría decir algún saludo o alguna otra acotación? O sea, en general un saludo a todos mis compañeros del Departamento de Nutrición y de la Escuela de Nutrición, porque lamentablemente con esta pandemia no nos hemos podido ver, claramente nos vemos por vía online, pero no es lo mismo. Entonces un cariñoso saludo para ellos y eso, y muchas gracias a ustedes también por invitarme, porque en verdad es un gusto también poder compartir un día sábado con ustedes. Muchas gracias a usted, profe, y saludos para todos quienes nos están escuchando. Ahora muchas comunas están en fase, tómenselo con tranquilidad y recuerden tomar todas las precauciones. Así es. Que estén muy bien, Chao, que nos tengan un vemos. lindo fin de semana. Saludos. Saludos.